Muy buenos días, alumnos de sexto año básico. Comenzamos una nueva semana con clases de lenguaje y comunicación. Recordar que este fin de semana fue el periodo en el cual recibí el texto, la decisión de EMA, que tenía como fecha el viernes 2 de octubre. Es importante la responsabilidad, chiquillos. Es innegable que hay muchos alumnos que se han relajado, pero lamentablemente el periodo académico hay que cumplirlo, así que por favor les pido un esfuerzo más. Comenzamos con el objetivo de esta semana: expresar de manera clara y efectiva en exposiciones orales para comunicar temas de interés, presentando las ideas de manera coherente y cohesiva, fundamentando sus planteamientos con ejemplos y datos, organizando las ideas en introducciones, desarrollo y cierre. Por lo tanto, como ustedes pueden ver, vamos a hablar de textos literarios. Ya, muy bien. Personajes históricos en el mundo ficticio, dentro de los textos literarios. Ya, es innegable que la historia de la humanidad está poblada de mitos y leyendas y personajes históricos ficticios, cuyas vidas o historias están marcadas por el misterio y la aventura. Quizás te hayas preguntado algunas de ellas, como por ejemplo, chicos, sabemos muy poco de la historia de Cristóbal Colón. Ustedes mismos lo vieron cuando estuvieron viendo el rey Arturo. Ya se dice mucho del rey Arturo, ya, pero ¿cuál es la verdad y cuál es la mentira? Nosotros de repente conocemos algunas características de algunos personajes literarios históricos, por ejemplo, de Beethoven, ya, que decía que él no escuchaba, pero fue uno de los más grandes músicos a nivel mundial, ya. También hablamos de el señor Einstein, que también tiene características especiales y también dentro de su vida hay muchas cosas que no se saben. De Picasso, ¿ya? Por lo tanto, ¿cómo habrán sido realmente la vida de un náufrago abandonado en una isla? Tenemos una película que se llama El náufrago, ¿ya? Donde habla las peripecias que tuvo el personaje principal. ¿Cómo llegaron las momias a convertirse en un personaje terrorífico, siendo que las momias ya realmente correspondían a los gobernantes egipcios? Y en ninguna instancia se pensó que iban a ser parte del terror, sino que eran la religión egipcia, como ellos enterraban a sus muertos. ¿Existieron alguna vez personajes parecidos a los vampiros? Se habla de los vampiros, pero jamás se relaciona con un ser diabólico, sino que más bien es como una patología o como una enfermedad. ¿Los grandes descubrimientos científicos fueron el resultado de un trabajo planificado o simplemente casualidad? Si nosotros investigamos, nos vamos a dar cuenta que hay muchos descubrimientos científicos que fueron desarrollados por casualidad. Ni siquiera se pensó en que se iba a descubrir tal o cual cosa, sino que simplemente fue una casualidad. ¿Los exploradores famosos estaban buscando aventuras o escapando de oscuros secretos? Yo creo que más que nada estaban buscando aventuras. Ya los fósiles, como se fueron encontrados al principio, no era porque en determinado lugar iban a encontrar alguna criatura de grandes tamaños, sino que más que nada fue una casualidad del destino. Los gobernantes de grandes imperios se sentían inmensamente poderosos o terriblemente solos. Yo voy más por la segunda, terriblemente solos, porque la gente les tenía miedo, por lo tanto se alejaba de ellos. Y se hablaba mucho de estos eh, grandes emperadores, como por ejemplo Calígula. Ya Calígula fue, podríamos decir, un emperador tremendamente solo y aparte de eso muy malvado. ¿Cuánto hay de cierto en las historias que cuentan las leyendas? Ya lo vimos anteriormente, una parte es cierta y la otra es parte de la cotidianidad, lo que las personas empezaron a inventar con respecto a ella. ¿Qué habrá sucedido realmente con los barcos que han desaparecido en el mar? El Triángulo de las Bermudas. ¿Cómo eran los rostros de nuestros grandes héroes? Tenemos rostros, por ejemplo, nadie se sabe cómo era realmente el rostro de Jesucristo. Se ha tratado de desarrollar a través de 3D
o por las características que tenían las personas de la época, pero la verdad, nadie sabe cómo era. Los historiadores se esfuerzan por responder estas preguntas y para lograrlo buscan y reúnen toda la información que pueden ayudarles. ¿Veis lo que les decía yo con respecto a Jesucristo? Por lo tanto, nosotros ahora vamos a hacer una recopilación de algunos acontecimientos y vamos a tratar de responder algunas preguntas. Para ello, muchos artistas y cineastas y escritores se han inspirado en las preguntas sin respuestas, han imaginado lo que cada personaje hizo, sintió, pensó durante su vida. El mundo de la ficción creado por los artistas nos ofrece una respuesta imaginaria que nos acerca a otros tiempos, lugares, ¿ya? Y nos invita al descubrimiento. Por ejemplo, ¿qué películas, cuadros o novelas inspiradas personajes reales conoces? ¿Tienes alguna? Para que tú lo respondas en tu cuaderno. Si pudieras viajar en el tiempo, ¿a qué personajes de la historia te gustaría conocer? ¿Por qué? Si pudiera viajar en el tiempo, ¿a qué personaje de la historia me gustaría conocer y por qué? A ver, a mí me gustaría conocer a Carlomagno, ¿ya? Saber qué aptitudes tenía este personaje que logró, podríamos dominar tantas partes de los continentes. ¿Qué buscaba? ¿Qué es lo que era realmente lo que buscaba Carlomagno? ¿Ya cómo había sido su vida? Muy bien, chicos. Los misterios de algunos personajes de la historia. Los vamos a abocar al señor Cristóbal Colón. ¿Por qué? Porque él tiene plena relación con el continente americano. Ya vamos a investigar ya cuáles eran los mitos de Cristóbal Colón. Y para eso yo les voy a pedir que pinchen ese link. Si no les resulta al pincharlo, que lo copien y lo coloquen en el buscador de Google y ahí les va a aparecer. Ya, al pinchar el link, usted va a escuchar un relato, ni siquiera lo va a tener que leer, va a escuchar un relato de la obra Colón agarra viaje a toda costa, de la escritora dramaturga argentina Adela Bach. Ella hizo una investigación ya con respecto a la vida de Colón, ya en forma de parodia. Por lo tanto, es bastante gracioso verlo. Ya se convirtió podríamos decir, este pequeño relato en una obra teatral. Ya, por eso quiero que lo analicen, lo vean dos veces y saquen sus conclusiones. En esta obra se expone con humor las diferentes visiones que existen acerca de este misterio y fascinante personaje como fue don Cristóbal Colón. Obra dramática. Como es una lata muchas veces, chiquillos, y ustedes mismos lo reconocen, leer obra dramática, es mejor escucharla. Ya es mejor escucharla que te la relaten porque leer te aburre, son extensas, pero la idea, el objetivo es que es parte de los contenidos del texto básico, por lo tanto tenemos que trabajarla. En este texto literario escrito bajo la forma de un diálogo y gira simplemente en torno a un conflicto, puede ser un conflicto entre personajes, el personaje principal es el protagonista, ¿ya? Y un antagonista, ya la persona que trata de complicar más el conflicto. Al escuchar el relato responde. Ahí hay dos preguntas que tienen que ver con el relato, ¿ya? ¿Quién es el protagonista? Reconocerlo, ¿ya? Y no decirme simplemente Cristóbal Colón, porque eso no me sirve, de esta obra y cuál es el objetivo que persigue este personaje. ¿Quiénes son sus antagonistas? Recuerde que en una obra teatral pueden haber más de un antagonista, ¿ya? Y que dificulta las actividades del protagonista o el logro del objetivo. En una obra dramática también pueden existir conflictos que enfrentan dos actitudes ante una misma situación. Hay que completar el cuadrito que está ahí, ¿ya? Actitud del protagonista. Existe la posibilidad de explorar navegando lo que más haya del conocimiento, actitud de los antagonistas. Ya, esa es la situación. ¿Es posible navegar? ¿Qué pensaba el señor Cristóbal Colón con respecto a esta travesía? ¿Qué quería buscar? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué no lo hizo otra persona? ¿Cuáles fueron los problemas que se encontró con los antagonistas? 3. Las actitudes de los personajes ante la situación puede reflejar un conflicto entre dos o más versiones del mundo. Por ejemplo, el protagonista piensa que el mundo es. ¿Qué piensa él? ¿Ya? Se oponen. ¿Qué piensan los antagonistas que se oponen al pensamiento del señor Colón? Ya, el antagonista que piensa que el mundo es, ¿qué piensa el protagonista que
Por lo tanto, son dos pensamientos distintos. Finalmente, es posible que el protagonista enfrente un conflicto consigo mismo, es decir, que sienta una lucha interior entre dos ideas, actitudes o emociones que lo hacen difícil tomar decisiones frente a un problema. ¿Cuál era la lucha interior del protagonista de esta obra? ¿Qué ideas, actitudes o emociones estaban en el conflicto? Muy bien, chicos, estas son las actividades de esta semana. Como ustedes ven, no es tan largo, ya más que nada tiene que ver el video. Por favor, chicos, pónganse al día con las actividades del segundo semestre. Ya les mandé una pauta de las cosas que habían entregado. Ya, muy bien. Hola, estimados alumnos, ya hemos comenzado nuestro segundo semestre. Tengo la seguridad que retomaremos fuerza para cumplir y terminar el año con esta nueva normalidad. A la distancia tengo la confianza que cada uno será responsable con sus obligaciones académicas y lograremos con éxito este año 2020. Recuerden que será su último año como baestianos y buscarán todos nuevos desafíos. Por ello, chicos, a cumplir. Y el miércoles tenemos una clase de Zoom que la voy a mandar hoy día. Muchos cariños, chiquillos. Chao, chao.